Bienvenidos tenga cada uno de ustedes a esta discusión y a esta presentación sobre lo que es la evaluación curricular en los ambientes de aprendizaje que tenemos hoy en día en la educación. Tengo aquí en esta presentación a Juana Rueda, Elga Navarro, Betsy Rodríguez, Lidia Hernández y mi persona. En esta ocasión vamos a presentar lo que es los principios fundamentales de la evaluación de aprendizaje, procesos de enseñanza y aprendizaje en las tres modalidades más comunes, lo que son la modalidad presencial, la modalidad virtual y la modalidad e-learning. Obviamente que hay otras modalidades, pero son las que vamos a discutir más. Luego continuaremos con lo que es la gestión de la evaluación y el seguimiento del alumno. Y terminaremos enlistando instrumentos de evaluación en contextos presenciales, virtuales y de peer learning. Entonces, damos inicio a esta presentación. Sí, la evaluación de los aprendizajes implica el control y la valoración de los conocimientos, habilidades y hábitos, así como los modelos de actuación que los estudiantes van adquiriendo a través del proceso educativo que desarrolla el docente. Esta responde a los objetivos de cada asignatura, disciplina o especialidad, así como el plan de estudio general. Por lo tanto, debe ser pertinente con propósitos de formación de los recursos humanos en un lugar y en un momento dado. La evaluación busca contribuir a mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Debe estar inmenso dentro del proceso antes, durante y después. Los principios y los propósitos para la evaluación. Estos son ser parte de la planificación de la enseñanza y el aprendizaje, centrarse en cómo aprenden los alumnos y la práctica en el aula. Resulta importante para la retroalimentación, promueve la comprensión de las metas, ayuda al estudiante a saber qué, cómo mejorar, formando la autonomía del estudiante y desarrolla la capacidad de autoevaluación. Betsy, según tú, de acuerdo a tu experiencia, ¿cuál crees tú que sea el principio fundamental que todo docente debe tener en cuanto a la evaluación de los aprendizajes? ¿Qué es lo más primordial que no se debe olvidar cuando se quiere evaluar a un estudiante o a un grupo de estudiantes? Ayudar al estudiante pues en el proceso para que él mismo determine qué debe saber y cómo debe mejorar, hacer que el estudiante sea autodidacta. Sí, yo creo que ese tiene bastante importancia de entender qué es lo que se quiere lograr, ya sea el docente junto con el estudiante. A las compañeras en esta presentación, ¿cuál es tu perspectiva sobre la evaluación de aprendizajes? Me gustaría conocer uno o dos perspectivas. En este caso me quedo con lo que menciona la compañera Betsy, que es la retroalimentación. Siento yo que es una de las partes fundamentales y como lo mencionaba ella, uno de los principios fundamentales de la evaluación de aprendizajes. ¿Por qué? Porque es allí donde vamos de cierta manera a comprobar un poco el hecho de qué componentes se adquirieron y qué elementos faltan o quedaron un poco, se podría decir, que no tuvieron ese impacto o ese aprendizaje significativo dentro de ese proceso. Muy de acuerdo contigo, Juana. Yo creo que eso marca como un punto final. La evaluación es un punto final, pero a la misma vez direcciona el punto de partida de acuerdo a este principio que es la retroalimentación. Continuando con la presentación, ahora presentaremos sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje en las tres modalidades y para ello pues definiremos estas tres modalidades. La modalidad presencial
que es la más conocida, que es aquella que se realiza de persona a persona, estudiante, docente, y se realiza en un recinto escolar, en una área estipulada para ese aprendizaje. Esta tiene ventajas. El diálogo es más fluido, hay una interacción de docente-estudiante, hay grupos numerosos y grupos no numerosos, el intercambio de ideas entre compañeros, estudiantes y docentes y estudiantes. La segunda modalidad que vamos a ver es la modalidad a distancia. Esta modalidad es aquella que se desarrolla a través de una guía o un módulo instruccional elaborado por un docente, una persona idónea en esa rama de cualquier asignatura. La ventaja de esto es que es económico, tiene acceso al contenido a desarrollar, hay flexibilidad de tiempo y espacio y desarrolla un aprendizaje autodidacta. Y la siguiente modalidad es la que actualmente está de punta ahora mismo, que es la modalidad a distancia, virtual, que es aquella que se realiza con una computadora, una tablet o un celular a través del internet. O sea que tiene que haber internet, tiene que haber una red que te dé la frecuencia para tú poder conectarte. Tienes que estar conectado o tienes que tener la data. Muy de acuerdo contigo y creo que debemos aprovechar el conocimiento que obtuvimos en estos 2, 3, 4 años de pandemia en la que no nos tocó más de otra que estar trabajando a modo distancia o virtual. Entonces continuamos ahora con algo muy importante que sucede ya sea antes, al inicio de la educación, del proceso de aprendizaje, durante y al final, que es la gestión de la evaluación y el seguimiento del alumno, que estamos hablando del control que debe de existir en todo el proceso o a lo largo del aprendizaje. Gestión de la evaluación y el seguimiento del alumno. Se considera una modalidad pedagógica que permite el acompañamiento a los estudiantes y también tener un control o monitoreo de todas sus actividades académicas. Este seguimiento escolar no es solo las entregas de tareas y proyectos, sino que es importante tener una buena comunicación empática que permita que el estudiante se sienta cómodo y perciba que se toman en cuenta sus necesidades y problemas para dar así posibles soluciones que se requieran en el momento. Una de las ventajas que podemos mencionar al realizar el monitoreo es que a través del mismo podemos detectar las deficiencias de los estudiantes y de esta manera poder aplicar diferentes estrategias y metodologías innovadoras de enseñanza que nos permitan ir mejorando el desempeño del estudiante en el aula de clases. Entre esas estrategias podemos utilizar las rúbricas que van a permitir que el estudiante pueda observar qué criterios se le están evaluando y así poder tener más cuidado considerando cada aspecto o criterio que él se le esté revisando en ese momento. También se utilizan los programas de tutoría que permiten que los estudiantes que van más rezagados se emparejen con los que van más avanzados. Muy bien. Gracias, Elga, por esta presentación. Y otra pregunta más, compañeras, para quien la quiera responder. ¿Creen ustedes que el docente sea el único que debe darle seguimiento al alumno en cuanto a su proceso de aprendizaje al nivel de evaluación? De cierta manera, el docente es quien planifica, ¿no? Pero también esa planificación debe ir enfocada en un autoaprendizaje, pero también en puede ser una coevaluación
y de paso una autoevaluación para, como se menciona, los chicos se apoderen del conocimiento y también no se queden limitados, sino sientan ese deseo de apropiarse del conocimiento a través de esa autogestión. Claro está que los estudiantes mismos pueden también gestionar su autoaprendizaje. Muy bien, entonces continuamos ahora con un listado, un conocimiento sobre las diferentes herramientas que existen. Ya Juana nos va a dar más profundidad a estos instrumentos de evaluación en los diferentes contextos de enseñanza y aprendizaje. El micrófono está apagado. Y de cierta manera vemos que ha sido toda una revolución de pasar a una educación tradicional a, en estos momentos, de estar hablando de un e-learning. Creo que eso de cierta manera nos impulsa a mejorar o a buscar en este caso instrumentos y salir de eso tradicional. Pero partiendo de lo que son los instrumentos, siento que en todo proceso de formación corresponde tomar sobre todo esas decisiones de cómo comprobar si se logran o no lo que es la diversidad de objetivos de aprendizaje. Y sin duda eso no lo podemos hacer con un solo instrumento y con una sola técnica, que muchas veces se confunden estos dos términos. Hay que tener claro qué es una técnica y qué es un instrumento. La técnica, en este caso, es el procedimiento que los docentes utilizamos para medir y evaluar el aprendizaje, mientras que el instrumento es ese documento que se toma como evidencia del aprendizaje alcanzado por el alumno. En este caso, vamos a hablar de esas tres partes o tres formas, en este caso, que podemos tener instrumentos para evaluar. Y una primera forma son lo que son los contextos presenciales. Y aquí se menciona escala de valoración, lista de control, el registro anecdótico y la rúbrica, que viene siendo el instrumento más complejo y el que se asocia con un mayor potencial para el aprendizaje del alumnado. Luego tenemos los instrumentos de evaluación en contextos virtuales. Siento yo que han sido herramientas virtuales muy valiosas y que hoy en día, ya volviendo a una normalidad, se podría decir, pues la podemos seguir usando y que sean instrumentos valiosos para lo que es esa evaluación de los procesos. Y en este caso, hablar de los instrumentos de evaluación en un contexto e-learning. También, al hablar de e-learning y conocer un poco de esa dinámica, pues hablamos de un correo electrónico donde podemos aportar o de cierta manera compartirnos información. Hablamos de sesiones de chat donde podemos generar cierto tipo de información o compartir información, y los foros de opinión donde se convierten pues muchas veces en ese compartir de planteamientos, de un debate, ¿por qué no? Y generan esa combinación de aportes, y cuando se llega al aula de clase, pues ya haya una interacción virtual, pero que al momento de estar en presencial se puedan nutrir mucho más. Y al final o en la evaluación se pueden hacer exámenes y pruebas en línea, donde, como dije, es más rápido, o incluso los chicos se pueden dar cuenta o pueden ser proactivos, como dije hace un momento, de esa información y pueda generar ese interés en buscar más de ella. Bueno, entonces ya hemos presentado los diferentes puntos y vamos con una pequeña conclusión por nuestra compañera Betsy sobre lo que es la evaluación en los ambientes de aprendizaje.
bueno, para manera de conclusión es bueno pues resaltar que la evaluación entra dentro del proceso de planificación de los aprendizajes del docente. Ella va inmersa dentro del proceso, tanto el inicio como en el desarrollo y al final. Por eso, pues, encontramos los diferentes tipos de evaluación, que es la diagnóstica, formativa y al final la sumativa. Para ello, pues, es muy importante también marcar una gran diferencia en lo que es evaluar con lo que comúnmente conocemos como calificar. A la hora de evaluar los aprendizajes, no hacemos propiamente una calificación de los mismos, sino más bien nos enfocamos en si los objetivos fueron desarrollados, si los objetivos se lograron, si las metas fueron alcanzadas. Y por ello es preciso hacer esa observación en la evaluación durante del proceso para poder ir tomando correctivos en caso de que pues los mismos no se estén logrando. Muy bien, muy bien. Gracias, compañera Betsy. Entonces, hemos terminado con esta presentación. Agradezco a cada uno de ustedes, a las compañeras, por su valiosa aportación a lo que es el conocimiento sobre la evaluación en los diferentes ambientes de aprendizaje que tenemos hoy en día. Muchas gracias.